palabra que Dios nos da es una semilla de la cual depende de nosotros cuidar lo que va a dar fruto de ella. Toda palabra que Dios nos ha dado, no solamente a través de la Biblia, sino una palabra profética, es una palabra que Dios nos confía para que nosotros las podamos cuidar. Hay palabras, toda palabra de Dios que Él nos da a través de un profeta, a través de nuestro Padre espiritual, de un pastor. Diga conmigo, toda palabra profética es condicionada. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la palabra profética no se va a cumplir si tú no la cuidas y si tú no accionas en la palabra. ¿Sí? Hay gente que está frustrada. Es más, le voy a decir algo. Hay gente que ya no cree en lo profético porque no se le cumplió lo que le profetizaron. Le dijeron que se iba a casar con un chico guapo y se casó con el más feo. ¿Qué le pasó? Diga conmigo, ¿qué pasó? Diga conmigo, ¿qué pasó? ¿Sabe que la palabra de Dios está condicionada a nuestra obediencia? Está condicionada a que nosotros hagamos lo correcto para que esa palabra se cumpla. ¿Sí? Entonces, ejemplo, usted tiene un gran jardín y usted va a plantar una planta. Su trabajo de usted es plantar la semilla, ¿verdad que sí? Pero de usted no depende cuándo va a salir el sol. De usted no depende cuándo la luz del sol le va a dar. De usted depende cuidarla. Es más, usted todavía tiene el acceso para regarla, ponerle agüita. Pero usted no puede tener ciertas cosas en control, pero sí puede obedecer a lo que usted le corresponde hacer. Porque en una palabra profética hay una parte que nosotros hacemos que se llama la parte natural, pero hay una parte que viene sobre lo natural y se llama lo espiritual, se llama la mano de Dios. Tú puedes tener la palabra, tú la puedes tener contigo, pero si no está plantada, si no está siendo cuidada, si no está siendo protegida, si no está siendo regada, la parte de Dios no puede ser efectiva. Porque la palabra, a mí me ha tocado, mire, plantar una semilla y no ponerle agua, y los rayos del sol le dan, ¿y qué hace? La mata, la seca y no da fruto. ¿Cuántas palabras tienes en tu espíritu que están muertas? Que se murieron y se secaron porque Dios hizo su parte, pero tú no hiciste la tuya. Yo sé que usted quiere que le profetice $1,000,000, pero no le voy a profetizar eso, porque si en lo poco usted no es fiel, en lo mucho Dios no lo va a poner. Dígale a la que está al lado, te están hablando a ti. Bájele aquí a la calefacción, al aire, bájele a todo, porque yo veo que no sé si es la unción, el fuego, la menopausia, pero están ahí con calor. Así que bájele ahí, Davidcito, busca la llave y bájale. Entonces diga conmigo, toda palabra que Dios nos da está condicionada a mi obediencia. Pastora, pero me profetizaron $1,000,000 y me dijeron que iba a llegar y no ha llegado. ¿Qué pasó? ¿Dios se olvidó? ¿Dios mintió? ¿Dios dijo no, never mind, mejor no? No. ¿Qué hiciste para que sucediera? ¿Qué hiciste para que la palabra de Dios pueda cumplirse en tu vida? Escuche, siempre que desde la eternidad se desata una palabra profética, se activa una guerra contra esa palabra. Siempre que tú sales de un servicio con una palabra de Dios, automáticamente se prendió el switch de una guerra contra esa palabra. Y te voy a decir algo, la primer guerra viene de la persona que menos lo esperas. Porque recuerda que los espíritus no pueden hablar si no tienen una boca. Por eso cuando salieron de los cerdos, los demonios le pidieron a Jesús entrar en los cerdos cuando salieron del hombre, porque ellos necesitan un cuerpo, ya sea de un animal o de una persona.
Por eso cuando una palabra se te da, tienes que estar consciente que no solamente te vas a caer y vas a llorar y vas a sentir, sino que hay algo más fuerte que se activa en el ámbito espiritual y se llama una guerra para que esa palabra no se te cumpla. Porque al enemigo le conviene que la palabra no se dé para que tu fe no crezca, para que te desanimes. Por eso hay gente oprimida con mucha palabra, pero nunca ha dado a luz nada. Escúcheme. Hay gente sentada en las iglesias embarazada de una palabra, cargada de una palabra, pero nunca ha dado a luz nada. ¿Por qué? Porque no ha sabido cómo pelear esa palabra. Yo creo que a todos les han profetizado a alguien, ¿no? Levante su mano si usted tiene una palabra. Levanta tu mano si tienes una palabra profética que no se ha cumplido. Gracias. Escucha, la gente a tu alrededor son los primeros que te hacen la guerra. Número 2, la gente, la circunstancia a tu alrededor. Nunca esperes que lo que Dios te hable sea compatible con lo que hoy estás viendo. Jamás de los jamases será compatible la palabra de Dios con tu circunstancia a tu alrededor. Toda instrucción que Dios dio en la Biblia se la dio a sus líderes, a sus profetas, a sus apóstoles, con una misión de poder creer lo que no era como si fuese. Toda misión, aún de la tierra prometida, Jehová hablaba de un lugar donde fluía la leche y la miel, pero ellos no podían ver en su circunstancia actual lo que Dios quería hacer. Es más, el pueblo de Israel, Dios le hablaba de una libertad. Dios se levantó en Moisés para libertar a un pueblo que no podía ver más allá de su circunstancia. Y cuando Dios lo sacó de la esclavitud, lo primero que ese pueblo hizo fue renegar, porque la circunstancia que estaban viviendo no era compatible con lo que Moisés les dijo que Jehová dijo que haría. No encaja con lo que Dios te dijo, estás por buen camino. Dígale al que está a su lado, no te agüites. Es normal. En cada palabra profética, Dios siempre nos proveerá con una estrategia de guerra para derribar a los enemigos de la palabra. No toda planta. ¿Sabía usted que cuántos aquí saben de jardín o de plantas? Levante su mano. Si usted no sabe nada de eso, espero que por lo menos sepa cocinar. Aleluya. Pero no toda planta se cuida igual, porque no toda planta da el mismo fruto ni tiene las mismas temporadas. Hay algunas plantas, por ejemplo, una de las plantas más delicadas o de la semilla más delicada es la semilla del aguacate. Es una planta sumamente delicada. Es más, hay otra planta que venden mucho en las tiendas, si la estoy diciendo bien, es la orquídea. Esa orquídea tiene su manera de tratar y su manera de ser. Es más, hay plantas que tú las plantas hoy y al otro año, sin que tú les digas nada, vuelven a florecer. ¿Sabe por qué? Porque hay palabras que van a venir a nosotros como bendición sin que tú hagas nada, porque eres hija de Dios y porque eres hijo de Dios se van a dar. Pero hay otras palabras que las tienes que cuidar. Hay otras palabras que Dios te va a hablar a ti para que tú te las calles y las puedas orar y las puedas ayunar. El problema de la gente es que a todos les quiere dar la buena noticia, y hay gente que no está preparada para escuchar tu buena noticia, porque hay gente a la par, aunque sea tu amiga, aunque sea tu hermana, aunque sea tu comadre, aunque sea tu hermana, no importa. Hay gente que no está preparada para escuchar la magnitud de tu palabra. Por eso José era un buen hermano mientras él estaba jugando carritos, mientras era compatible a sus hermanos. Pero cuando José dijo, tuve un sueño, ahí fue que sucedió el problema, porque tener un sueño de Dios tiene un precio, y el precio se llama guardar silencio, cargar la palabra, guerrear la palabra y dar fruto de ella. Por eso hay gente que de repente te mira y dice, ay, pero Paola no era así, ahora ¿qué le pasó? Porque se admiran. Es mejor que se admiren de su fruto y no roben lo que Dios quiso hacer con ella. Pero usted le quiere contar a medio mundo todo. Dígale que está al lado, te pasa por chismosa. Dígale, te pasa por chismosa. A todo mundo le cuenta.
Y Dios me dijo, y Dios me habló, y Dios me profetizó. Y la gente no está preparada. La gente no está preparada. ¿Por qué? Porque la palabra se te dio a ti para que tú la cuides. Es más, sí o no, mujeres, vamos acá. Cuando usted está embarazada, la mayoría de las mujeres más antigüitas, o sea, de la época más pasada, buenas, sí o no, usted anunciaba el embarazo hasta que ya tenía 4 o 5 meses que se le notaba. ¿Por qué? Porque usted quería estar segura que el bebé se iba a quedar. Ahora tienen un día de embarazo y ya todo el mundo lo sabe. ¿Sí o no? Sí, entonces la palabra se guarda. La palabra se guarda. José no tuvo problema. Es más, David no tuvo problema con sus hermanos hasta que lo buscaron y dijeron: ¿dónde está? ¿Dónde está el más joven? ¿Dónde está el más chico? Ahí se le armó el problema. Por eso, si tú no tienes problema por una palabra profética, no estás cargando fruto de ella. Toda palabra te va a desglosar, te va a quitar gente que pensabas que te iba a sumar, pero te está restando. ¿Usted cree que José quería ser separado de sus hermanos? ¿Usted cree que José quería ser separado de su padre? No. Pero tuvo que. ¿Por qué? Porque si se quedaba en ese lugar, no iba a poder dar a luz la palabra que Dios le había dado a través de una visión. Hay gente que se tiene que ir de tu lado. Yo te voy a decir algo. Hay gente que está alrededor de ti, matando la palabra de Dios, matando la palabra, el propósito que Dios te dijo. Es más, hay gente que te dice: ¿y para qué vas a una iglesia tan lejos? ¿Y para qué, si aquí hay como 70,000 iglesias, vas hasta allá? ¡Qué loco! El problema no es que lo escuches, sino que tú mismo le metas más. Y ahí sigue, es mi mejor amiga, pastora. Mi mejor amiga me dice que para qué voy hasta Coloma habiendo tantas iglesias. Esa es tu mejor amiga. No quiero saber cuál es tu peor enemiga. Ay, ¿por qué en esa iglesia pactan? ¿Por qué en esa iglesia tanto dinero? ¿Por qué en esa iglesia todo le hallan a lo bueno? Pero cuando estabas en la droga, cuando estabas allá en la cocaína, cuando estabas en el alcohol, cuando estabas en la pachanga, nadie te decía: oye, Paola, demasiado pecado, ¿no? Oye, Jacob, demasiado alcohol, ¿no crees? Nadie, porque a nadie le ofende el pecado, pero a muchos le ofende la santidad. ¿Sabe cómo sé? Porque mire, la Biblia dice que había una mujer que estaba encorvada y estaba en la sinagoga y venía del manto de la misma generación de Abraham, y era una mujer que había estado 18 años encorvada. Y mire, ella entraba y salía a la iglesia, y los sabios de la iglesia, nadie decía nada. Todos decían: ahí viene la encorvada, ahí viene la encorvada. Ya tenía su nombre. Pero un día sábado, les tocó Dios el callo de la religión a esos hombres, y ese día se le ocurrió a Jesús sanar a esa mujer, y nadie había dicho nada por 18 años. Pero un día que algo inusual, fuera de lo que ellos querían y esperaban y aprobaban, sucedió, fue cuando se le levantaron y le dijeron: Jesús, ¿qué estás haciendo en un día donde los milagros no se hacen? Y yo me puedo imaginar a Jesús diciendo: ¿y quién son ustedes para prohibirle a Dios hacer lo que Él quiere hacer, como Él lo quiere hacer y cuando Él lo quiere hacer? Sí, porque en los momentos menos esperados e inusuales es donde Dios te va a sorprender. Es donde, pero tú te tienes que saber despegar de la gente que te está robando tu palabra. La gente que cuestiona: ¿y cómo va a ser? ¿Y qué locura va a ser? Mira, te voy a leer algo. Primera de Timoteo 1, 18 al 19, en una versión diferente, dice: Timoteo, hijo mío, te doy este encargo para que pelees la buena batalla con fe y buena conciencia, conforme a las palabras proféticas pronunciadas anteriormente sobre ti. Alguno, por no haber hecho caso a su conciencia, han fracasado en su fe. Escuche, la palabra de Dios, diga conmigo: la palabra de Dios se milita. La palabra de Dios se milita con fe y con la mente de Cristo para permanecer creyendo. Escuche, vamos a modificar aquí esto. Eso. La primera cosa que se le indica a Timoteo es proteger la palabra.
Entonces, número uno, ¿qué hago con una palabra? Tengo que guerrear por la palabra, militar por la palabra. La palabra que se te dé. Yo estoy poniendo el fundamento para lo que el pastor Ángel va a desatar y lo que el profeta va a desatar. Pero si usted tiene la palabra y no sabe qué hacer con ella, ¿usted ha conocido a alguien que le regalan un carro y no maneja? Y yo digo, a mí yo manejo y nadie me regala nada. ¿Sí o no? Una vez alguien me regaló una mezcladora que yo nunca había usado, una mixer para la harina. Y yo decía, ¿cómo rayos se prende esa cosa? Yo nunca había visto una de palito, que salieron nuevas. Lo peor, Rubí, es tener algo que no sabes usar, pero es tuyo. Lo peor que te puede pasar, que te den un caballo y no sepas montar, que te den una vaca y no sepas ordeñar. Por eso, si no sabes qué hacer con la palabra, de embalde la vas a recibir. Lo peor es que te regalen los Nikes que tanto querías y no son tu número, y no te quedan. Y si no te queda, no lo puedes usar, no lo puedes portar, no lo puedes disfrutar. Por eso tienes que saber qué vas a hacer con lo que hoy Dios te va a dar. Usted puede ir al gimnasio todo lo que usted quiera y hacer todas las lagartijas, todas las sentadillas, todo, revolcarse ahí, hacer todo lo que quiera. Pero si usted no cambia sus malos hábitos, usted no va a adelgazar. Dígale al que está al lado, por eso está gordito, mi hermano. Cristo te ama, pero está gordito. Dígale con toda libertad. Usted es una escuela profética, Dios está profetizando. Si se siente mal, pues se va a ir a la casa y se va a poner a dieta. Gracias, Heidi. Pero está conmigo. Lo peor que te puede pasar es estar haciendo todo lo contrario a lo que no tienes que hacer y después frustrarte porque no sucedió lo que tanto creíste. Porque una palabra profética no se cumple porque brinques, ni porque grites, ni porque llores. Es más, te pueden acabar todas las lágrimas y Dios no lo va a hacer. Porque Dios es un Dios de orden. Y si en tu vida no hay orden, no hay cumplimiento. Por eso, si te vas a meter a guerra, es porque estás ordenado en tu vida. Y hay gente que le digo, ¿estás ordenada? No. Y a la otra, ¿estás ordenada? No, tampoco. Entonces, ¿cuándo? ¿Cuándo se va a cumplir la palabra? Cuando tú te levantes a militar en ella. Cuando te levantes, la palabra de Dios a Timoteo le da una instrucción y le dice, tienes que pelear, pero no vas a pelear con galillo, no vas a pelear con tu fuerza, vas a pelear la buena batalla de la fe, la buena batalla con fe y con buena conciencia. ¿Qué quiere decir? Que la palabra de Dios es la que viene a nosotros como esa palabra profética, la cual creemos con fe y adaptamos con la mente de Cristo. La buena conciencia es tener la mente de Cristo. ¿Qué Dios haría con esta palabra que Él me está dando? ¿Qué es lo que Él me mandó a hacer? Que Él me va a dar la capacidad de tener fe y de tener la mente de Él para realizarla. Hay gente que tiene fe pero no piensa como Cristo. Hay gente que quiere todo lo bueno pero no tiene la fe para pensar como Cristo. La Biblia dice que nos envía a pelear la buena batalla de la fe. Usted ha escuchado, ¿verdad? Pelea la buena batalla. ¿Sabe por qué es buena batalla? Porque la batalla que se pelea con Cristo, la buena batalla que se pelea con Cristo, nunca hay derrota. Nosotros no fuimos diseñados para vivir derrotados. El único reino que no conoce derrota es el reino de Dios. Entonces, ¿por qué tú estás derrotado hoy? Entonces, ¿por qué hoy estás cansado del camino y tirando la toalla? ¿Sabe por qué? Porque el que ocupa su mente no es la palabra. Yo le enseñé el domingo, los que vinieron y estuvieron y escucharon, lo que está en la mente, abra la boca. Entonces, tu palabra profética no se puede cumplir si el que está ocupando tu mente es la duda, es la incertidumbre, es el temor. Estamos tratando, mire, yo tuve una visión y le decía al Padre, ¿qué está pasando con las palabras proféticas? Y tuve una visión y vi a muchos de ustedes. Y miré una puerta muy grande. Put me the music up, whoever's playing, or the background, whatever it is. Miré una puerta muy grande, grande. Y miré a una persona y tenía en su mano llave, una llave. ¿Y sabe qué hacía la persona? Agarraba la llave, la guardaba aquí
y empezaba a golpear la puerta con su cuerpo, a tratar de abrirla. Y el Señor me decía: la palabra profética es la llave. El milagro que esperan es la puerta, pero están haciendo lo incorrecto para que se cumpla. Lo peor que podemos tener es una percepción de que estamos haciendo todo y nada está sucediendo. Hasta que tú no estés en un madero crucificado como Jesús, lo hiciste todo. Hasta que no estés a ese punto de muerte y sacrificio, lo hiciste todo. Mientras no, nos queda mucho por hacer. Entonces yo tengo una palabra: el diablo está peleando contra mí. ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a desanimar? ¿Me voy a meter a la cobija en depresión? ¿Me voy a meter a cuestionar lo que Dios está haciendo? ¿Me voy a desconectar? ¿Me voy a tomar un break? Como muchos dicen, me voy a ir a un break porque es mucho trabajo. Me desconecto de la oración porque no tengo tiempo. Dejo de diezmar, dejo de ofrendar, dejo de pactar, dejo de creer. Y poco a poco el diablo te desconectó de la fuente que es el Padre, para que puedas llevar a cabo la mente de Cristo y la fe para creer en tu palabra. Por eso hay palabras prematuras que están dentro de ti, palabras que han estado por mucho tiempo pero no se han alimentado de nada, palabras que cargas en tu espíritu que no pueden darse a luz. ¿Por qué? Porque es un bebé que, si el Dios te permite tenerlo, no va a poder vivir, porque no tiene suficiente oración, no tiene suficiente ayuno, no tiene suficiente obediencia, no tiene suficiente. Mire, un día llorando le dije al Padre y le dije: Señor, yo te sirvo, Señor. Y yo le empecé a decir cómo me sentía. Me sentía cargada por la obra de Dios, por ser pastora. Me sentía cargada y le dije: yo no puedo, ya no puedo más. Y el Señor me dijo: sí puedes, pero estás cargando la cruz en tu propia fuerza, estás llevando a cabo tu propio pastorado, porque la palabra de Dios dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y si Él es tu pastor, quiere decir que Él es el que te guía, que Él es el que te instruye. Y te voy a decir algo: Jehová tu pastor dice: y nada me faltará, nada me faltará. Pero ¿sabes qué? Tienes que empezar a usar tu boca para declarar la guerra contra el enemigo, y no levantarte y pelear, sino levantarte y guerrear con la palabra. El Salmo dice: y cantaré a Jehová himnos. Agarra la palabra y comienza a cantarla, comienza a profetizarla, comienza a desatarla. Agarra el bill que no puedes pagar y háblale la palabra, háblale la palabra, porque la palabra se hace persona. El hecho del Señor es que Él se hace verbo y se pone delante de ti y dice: alguien dijo: Jehová es mi pastor. Alguien dijo: y nada me faltará. ¿A dónde tengo que suplir? ¿Dónde lo tengo que hacer? Pero diga conmigo: tengo que hacer lo correcto. Tengo que militar por mi palabra, la palabra que Dios me dio. La palabra se milita con fe y con la mente de Cristo para permanecer y ver la buena batalla de la fe, o sea, ver la victoria. Número 2, la palabra se tiene que mantener activa, activa. Mire, San Juan 5:4 dice: porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero descendía al estanque. Después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Había un paralítico que estaba a la par. Ahí fuimos a visitar cuando fuimos a Israel. Y había un paralítico que estaba y decía, le pregunta a Jesús: ¿por qué no eres sano? Y él le dice: porque allá hay unas aguas donde un ángel desciende y mueve las aguas, pero no tengo nadie que me lleve ahí, porque no camino. Y para cuando llego, ya el ángel se fue y alguien más recibió mi milagro. Hay gente que está paralizada en la iglesia. ¿Sabe cómo lo sé? Porque si no, esta escuela estuviera llena. ¿Sabe cuánta gente necesita lo que hoy va a suceder y no está aquí? Porque están tan en la carne que perdieron la sintonía del Espíritu. Perdieron la esencia de primeramente buscar el reino de Dios. El estar aquí sentado, debería de estar la iglesia llena. Debería de, y pudiera estar llena, porque los domingos está lleno aquí.
pero no está. Porque la gente se está desconectando poco a poco de lo que es espiritual y lo está intercambiando por algo que es natural. Lo natural termina matándote, termina frustrándote, termina desgastándote y desenfocándote al final de la meta, que es Jesucristo. Hay gente que tiene muchas ambiciones por hacer una casa, hacer un carro, comprar un carro. Hay gente que tiene muchas metas para hacer grandes cosas de ellos. Y si les alcanza el tiempo, y si les alcanza el dinero, y si de plano se acuerdan en algún futuro, podría ser que Dios esté en su lista. Hay gente que busca primero otra cosa. Por eso está buscando el dinero. Con todo el amor y el respeto, prefirieron trabajar que venir a una conferencia. Pastora, pero tengo que pagar los biles. ¿Le pagas? ¿Te los paga Faraón o te los paga Dios? La Biblia dice, primeramente, Jacob, busca el reino de Dios. Primeramente busca el reino de Dios. Ese hombre estaba desesperado por ver el reino de Dios. Ese hombre estaba paralítico y necesitaba un movimiento en su vida. Hay gente que le importa más ir a hacer el mandado el domingo que ir a la iglesia. Es que tengo que lavar. Para todo hay tiempo, cuando Dios está en primero. Para todo Dios va a suplir. Escuche, Dios te va a suplir cuando Él está primero. La Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Es que primero está mi esposa y después oro. Tienes tiempo para hacerle lonche al hombre, pero no tienes tiempo para orar. Tienes tiempo para lavar, tienes tiempo para comadrear, pero no tienes tiempo para Dios. Una palabra profética necesita nuestra total obediencia, a cobrar movimiento, a romper un parteaguas. Yo le he dicho a Dios algo. Mucha gente dice que esta iglesia es muy bonita, que tiene mucho movimiento del Señor. Lo creo. Pero yo le digo, no me mandes gente emocional. Gente que busque solamente la agua cuando se mueva y después se desconecta y se queda ahí. Gente que espera. Mira, porque ese hombre, Jacob, estaba esperando un ángel que descendiera y hiciera el milagro por él. Estaba buscando un movimiento temporario, pero Jesús le vino a revelar un movimiento que permanece. Porque el que está en Cristo no busca las conferencias para brincar y después ya no lo ves en 3 meses, después ya no lo ves en 6 meses. No es un cristiano que viene a la iglesia solamente cuando la agua la tiene hasta acá y dice, ay, necesito que me rescate alguien. Cuando Dios está en el asunto, es una palabra que se te revela, es una revelación que viene tan profunda a tu espíritu. Y ese hombre, ¿sabes qué le dijo Jesús? Si tú lo puedes creer, hoy te vas a levantar. No tienes que ir a tocar el agua, no tiene que venir un ángel, porque el que va a hacer el milagro contigo solamente que algo necesita, que algo en tu espíritu comience a agitarse. El que va a hacer algo en tu vida solamente necesita que tú estés en un constante movimiento, en un constante creer, en un constante de permanecer. Por eso cuando más vienen los golpes, cuando más vienen los aires, cuando más viene la oposición, eso apunta a que algo glorioso del cielo se va a dar para tu vida. Tienes que resistir, porque en el movimiento van a venir los golpes. En el movimiento no solamente hay movimiento de Dios, hay movimientos extraños que vienen contra la palabra que Dios te dio. Pero tú te tienes que levantar en fe, tú te tienes que levantar creyendo por la palabra que cargas en tu espíritu, y esa palabra va a cobrar vida dentro de ti. ¿Cuánto tengo que creer, pastora? Diga conmigo, todos los días. Todos los días. Todos los días tengo que creer. Número 1, militamos la palabra. Número 2, mantenemos la palabra activa en movimiento. Y número 3, creemos por la palabra todos los días. Por eso Habacuc dice, escribe la visión, escribe la palabra. Hay gente que tiene palabras guardadas en audios y dice, ay, ¿cuándo me dieron esa palabra? No me acuerdo.
Perdió la visión. Pero si tú te compras una libreta, give me a little bit more value. Si tú te compras una libreta y tú anotas las palabras proféticas o las visiones que Dios te da y le pones la fecha, Habacuc dice: aunque la visión tardare aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá, no tardará. Espérala, porque sin duda llegará. Estamos haciendo las cosas al revés volteadas. Al revés volteadas. Estamos metiendo al molde, al oven, al horno, sin harina adentro. Y por eso cuando lo sacan no hay nada. ¿Y cómo va a ser? Usted va a anotar la palabra y usted la va a militar. ¿Qué está militar? Bueno, vamos para acá, vamos a desglosar esto. Yesenia tiene una palabra. Ella no se acuerda de la palabra porque no la escribió, un ejemplo. Pero tiene una palabra. Ella dice que tiene muchas palabras proféticas. ¿Cuáles son, hija? No me acuerdo de todas. ¿Por qué? Porque no están escritas. Entonces, ¿qué estás militando? ¿Qué se va a cumplir si no hay nada activo en tu espíritu? ¿Qué se va a cumplir? Entonces, anota la palabra. Es más, si quieres hacerte un cartelón, anotas la palabra, la militas, la hablas, la declaras. No hay gente que tiene en sus casas el versículo que dice que yo en mi casa serviremos a Jehová, pero ahí lo tiene puesto, pero nunca lo habla. Está como la abuelita que abría la Biblia para que se fuera el diablo, pero nunca la leía. Está la letra, pero no está el espíritu. Entonces usted escribe la palabra, la pone en un cartelón, en un libro. Si se la dieron en audio, escríbala en un libro, en una libreta. Póngale libreta de visiones y sueños y palabras proféticas. Y usted le va a poner, las va a buscar, las va a leer. ¿Y sabe qué va a pasar? Cuando ya se cumpla, usted va a decir: esta ya se cumplió, check. Entonces, cuando usted se levanta a orar, recuerde que estamos en una escuela, no en una prédica. Cuando usted se levante a orar por usted, usted va a sacar su libreta y va a decir: Padre, milito la palabra. Padre, milito lo que tú me dijiste que iba a hacer. Es más, yo soy así. I am crazy in this. Yo agarro la palabra. Jacob, give me that box of tissues. Put it on the middle right here. Just put it on the floor. Yo agarro la palabra y digo: esta es la palabra que siento en mi espíritu que se va a cumplir ahora. Porque hay cosas que se van a cumplir a largo plazo y hay cosas que se van a cumplir o que se tienen que cumplir ya. ¿Sí? Entonces usted no se va a poner ahí a decir: Padre, a orar por sus nietos ahorita. Sí va a orar, pero el enfoque es desglosar qué es lo que más tengo que militar, qué es lo más importante en esa temporada. No que sus nietos no sean importantes, pero usted ora por ello. Pero qué es lo que ahorita voy a militar. Porque vamos a ser sinceros, no se puede militar todo a la misma vez. Es tanto que orar. No se puede. Por eso yo no me pongo, cuando yo sé que hay 6 personas enfermas, o vamos a ponerle un número más grande, 100 personas, no me puedo poner a decir nombre por nombre. No puedo, es mucho. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La escribo. La escribí. Ese es un papel. Nada más que ahorita es un Kleenex, pero por fe es un papel. Todos ven un papel, ¿verdad? Amén. ¿Y sabe qué hago? Agarro aceite, agarro la Santa Cena y empiezo a militar. ¿Sabe qué es un acto profético? Rodear. O sea, no quiere decir que Dios no lo va a hacer. Voy a rodear. Padre, tú me hablaste. Y en esa temporada de mi vida necesito la restauración de mi familia. Milito por mi familia, cubro mi familia. Y ahí usted saca los versículos que usted necesita aplicar a esa palabra y habla la palabra. Y yo en esta hora, Señor, yo declaro, Señor amado, que tu palabra se va a cumplir. Yo declaro, Señor, Jeremías 33:3, tu palabra lo dice, Padre, que yo clame a ti. Y en esta mañana yo clamo a tu palabra. Milito la palabra, cubro la palabra, que el enemigo no me la va a robar.
altar. Hoy la riego, Señor, con el rocío de tu presencia, con mi obediencia. Hoy pongo mi ofrenda. Hoy levanto altar, Señor, de comunión contigo, de obediencia, de consagración, para que esa palabra el enemigo no la pueda matar, no la pueda robar, ni la pueda destruir. Y le voy a decir algo: en ese altar tú puedes traer tu ofrenda, porque es un altar. Pastora, ¿y a quién se la doy? Usted la entrega a su iglesia después, pero ese es un altar. Y pastor nos enseñó la importancia de los altares. Usted militó esa palabra, agarró su mano, le puso aceite, le puso ahí, la metió, le puso la Santa Cena y ahí la metió. No es brujería, no se confunda, ni me traiga las cosas de la oscuridad a lo que es de Dios. El diablo es un imitador, pero él está destruido, destronado y no tiene poder alguno. Así que la gente rápido dice: ay, pero eso lo hacen los brujos, pero ellos hacen rituales. Es más, alguien me dijo: a mí me dijeron que tú haces, ¿cómo se llama eso que no es liberación en otra iglesia? ¿Cómo se llama? Exorcismo. Así me dijeron. Y le dije: no, espérame tantito. El imitador no le va a robar lo que es el famoso del original, y ese original se llama Jesús. Y no le es exorcismo, le dije, se llama liberación, porque si Jesús nos libertare, verdaderamente seríamos libres. Son actos proféticos para una palabra, para que usted la pueda guerrear y la pueda cubrir. Ahora, ¿cuándo tenemos que creer? Diga conmigo: todos los días. Todos los días. Por eso le hablé de la palabra, porque ¿qué va a creer usted si no se acuerda de qué comió ayer? Usted tiene que leerla y decir: esto es lo que Dios me dijo, ahora la voy a creer hoy. Es más, voy a sacar la palabra hoy, lunes, la voy a leer el martes, la voy a leer el miércoles, la voy a leer el jueves, hasta que esa palabra se hace una verdad en tu vida, hasta que se hace una realidad en tu vida. Es más, tú puedes decir: es que no tengo un centavo en mi cartera, pero leí la palabra que Dios me dijo que me va a prosperar. La leí hoy, la leí mañana, y el día pasado mañana tú comienzas a caminar diferente, comienzas a hablar diferente, comienzas a tomar decisiones diferentes, comienzas a provocar que la sabiduría de Dios venga a tu vida, y que tomes la llave que ya tienes en tu mano, que se llama palabra profética, y dejes de golpear la puerta y dejes de hablar a la puerta y comiences a usar la llave. Y la llave se llama la palabra de Dios para abrir la puerta. Por eso hay lugares, hay personas y hay cosas que Dios te va a conectar, y tú vas a llegar y te vas a sentar y te va a decir lo natural en tu mente: tú no calificas, tú no tienes papeles, tú no hablas inglés, tú no fuiste al colegio. Pero tú ya tienes una capacitación sobrenatural. Y cuando vengan a hacer la entrevista, cuando te vengan a preguntar, van a decir: ella tiene algo que no tiene nadie más. Y eso se llama la gracia de una palabra profética, una palabra que irrumpe la hora de lo natural para traer lo sobrenatural. Alguien necesita un irrumpir de la palabra. Alguien necesita una interrupción del cielo en la tierra. Alguien necesita que Dios se muestre a su vida. Cuesta creer, pero vale la pena creer. Un día yo tenía que pagar algo y le dije a Dios: necesito esta cantidad. Ya se los testifiqué antes. Y le dije: yo no sé cómo vas a hacer. Le dije a Dios: yo ya hice lo que tenía que hacer, ahora tienes que ayudarme. Y el día lunes se lo dije, y el día jueves me llega un cheque del IRS. Usted hace sus taxes, ¿verdad? Eso fue este año que me sucedió. Que en el 2019 no ajustaron bien mis números y me debían 1,400 y pico de dólares. Yo no necesitaba todo eso, yo necesitaba la mitad. Pero como Dios irrumpió, como Dios trajo, Dios me dijo: para que ya te calles y dejes de renegar, te voy a dar para que pagues y para que te calles y te vayas a comprar unos tacos. Porque diga conmigo: Dios siempre me va a dar más. Dios me va a dar lo esperado y lo inesperado. Dios me va a dar lo esperado y lo inesperado. Dios me va a dar lo esperado y lo inesperado. Si no, ¿para qué es Dios? Si no, ¿para qué Dios? Usted moqueándole a Dios porque la llanta del carro no le sirve,
Y Dios mirándolo a usted y diciendo: por eso estás llorando. ¿No ves la magnitud de mi poder para clamar que yo puedo arreglarte eso ya? Pero Dios muchas veces no lo hace porque no tenemos el corazón correcto, porque somos como niños berrinchudos que si no le compras el dulce hace el gran drama. Ay, yo no voy a ir a la iglesia. Ay, no quiero que él me diga nada. Nadie ore para nada. ¿Sí o no? De un momento tú crees que ese niño está endemoniado. Yo los he visto en la tienda. Jacob, cuando era chiquito, me cuenta su mamá que así era. No me lo ha contado, pero discierno. Y pataleta. ¡Ah! ¿Sabe por qué? Porque cree que con el berrinche lo va a hacer, que es convencer a su padre. Y Dios dice: a mí con berrinche no me conquistas, ni me llamas la atención. Es más, te quito un lado y le doy a otro lo que era para ti. Pregúnteselo a Saúl y a David. Lo que era de Saúl, por su berrinche, porque su corazón se le dañó, se lo tuvo que dar a David. Y después él mismo llamaba a David para que le tocara el arpa y le tranquilizara a los demonios. Así que cuidadito, y lo que era para ti te lo roba otro y después vas y le pides prestado. Qué vergüenza. Lo que era para ti. Por eso hay gente que nos mira y nos critica y nos mastica y nos mira y a mí no me importa porque no me da de comer, ni me viste, ni me paga la luz. ¿Sabe quién lo hace? Dios. Y si delante de Él estoy bien, y si delante de Él estoy aprobada, estoy calificada para que la palabra se cumpla en mi vida. Por eso yo te digo algo: si usted no conoce la semilla que yo he traído al altar, no tiene autorización de criticar mi bendición. No lo tiene. Hay gente, algunos, no muchos, algunos no quieren prosperar para que la comadre no le deje de hablar. Sí, por eso se ríe la hermana, ¿ve? Dios le está hablando. No quiere salir de la mediocridad, porque como estuviste adaptado a ese sistema. Si usted se presenta en una fiesta con unos zapatos Gucci, se lo van a masticar. Más si es la pastora, porque son los diezmos. ¿Sí o no? Y usted dice: no, mejor tranquila, humilde. Y Dios dice: ¿cuándo me vas a exaltar? ¿Cuándo me vas a exaltar? No estoy hablando de la arrogancia, estoy hablando de la exaltación. Mire, yo soy una persona bien humilde, más que usted, porque yo de plano lo saludo a usted. Usted cuando me ven y me saluda. Pero yo soy humilde, pero no parezco humilde. Qué cosa, ¿verdad? Jesús era humilde, Marina, pero no vestía Goodwill. No vestía Goodwill. Porque si no, ¿por qué se peleaban sus vestimentas ya que quedaron en la tumba? Porque una cosa es aparentar, otra cosa es ser. Yo soy. Y a la que está endemoniada le ofende la humildad del que no parece humilde, porque te quiere ver con los zapatos rotos, te quiere ver demacrada, muerta de hambre, para decir: ah, es humilde. Man, she's so humble. Uy, qué humilde pastora. Pero si ustedes le presentan a mí a otra persona que está endemoniada, es más, se lo han dicho. Diga conmigo amén. Termino. ¿Cuándo creemos? Todos los días. Hebreos 3:19 dice: y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. La palabra de Dios la peleamos nosotros, no alguien más, nosotros. ¿Será que Dios lo va a hacer? Le voy a testificar algo rápido y termino ya, un versículo más. Muchos años el pastor y yo, muchos años. Bueno, le voy a decir cuántos. 9 años de sembrar, sembrar, sembrar y sembrar. Mi mayor semilla fueron $5,000. Para que usted no llore por sus $5 que usted dio, porque de acuerdo a la semilla es el fruto.
Sí, llegué a sembrar $5 también en mis comienzos. Pero si tu semilla no está creciendo, algo está mal. Si lleva dando 5 por 5 años, madre, algo está mal. Recuerdo cuando íbamos a los restaurantes y miraba a una hermana de la iglesia. ¿Y sabe qué hacía Jenny? Le pagaba su cuenta. Y no le iba a decir, hermana, le pagué su cuenta, No, yo le decía al mesero, cóbrame esa mesa, cóbrame aquella mesa. Recuerdo que una vez vino un predicador a nuestra iglesia, no aquí, cuando éramos líderes. Es más, llevo más tiempo sembrando, más de eso. Y le dije a mi esposo, siento darle una semilla. No sé ni quién era, un apóstol Jesús algo. Y me dice, ¿el cuánto? ¿Usted quiere saber cuánto? Porque a usted le usan los números para orar, ¿verdad? Y le vamos a hacer un cheque. Mire, le estoy hablando de 15 años atrás. Le dije $300, porque Dios me habló y lo hice. He sembrado tanto que en el año número 8 del ministerio, o sea, ya sembraba desde antes que era pastora, pero en el año número 8 yo le dije a Dios, ok, ya no quiero sembrar. ¿Cuándo voy a ver el fruto? Y el Señor me habló y me dijo, ¿has militado? Sí. ¿Has creído? Sí. ¿Has permanecido? Sí. Entonces, ¿por qué estás renegando? Si todo lo que va en orden tiene que dar su fruto tarde que temprano. Y el Señor me enseñó que no toda semilla se levanta en la misma temporada. Y el año pasado, a finales del año pasado y de este año, Dios nos ha honrado demasiado. Le aclaro, no porque alguien me da dinero, Dios me ha honrado demasiado. Y entonces recordé que con lo que lágrimas se siembra, con regocijo se cosecha. No podemos, Marina, recoger el fruto de la palabra que no hemos germinado lo suficiente. Lo que no se ha dado, si es que la has cuidado, es porque no es el tiempo de darse. Porque cuando Dios te lo da no solamente para bendecirte, sino para que lo puedas tomar con el corazón correcto. Hay gente que dice, si yo tuviera miles, diera miles. Y Dios dice, no, porque ni en los 100 me das. Si yo tuviera millones, Dios, yo te diera. Dice, uy, mijita, si ni $5 me puedes dar. Padre, si yo tuviera otro trabajo, yo sirviera más. Y dice, no, porque el poco tiempo que te doy, ni siquiera piensas en mí. Pero dígale al que está al lado, esa palabra es para ti. El pueblo de Israel no entró por falta de fe, por su incredulidad. Hay gente llena de palabras proféticas, de conocimiento, pero no de cumplimiento. Mucha palabra, mucha Biblia se sabe. Es más, cada profeta que te ve te profetiza. Tiene la mano de todos los profetas tatuada. Y usted se siente grande porque todos los profetas le profetizan, pero no hay cumplimiento de nada. La frustración más grande que le hablé es tener algo que no puedes usar ni sabes usar. Tantas palabras y no hay cumplimiento. ¿Por qué? Porque en algún punto abrimos la puerta a la incredulidad. Tenemos que ser valientes y violentos para tomar la palabra y verla cumplida.